Queremos pedir, Señor, que nos ilumines, que tu palabra guíe nuestros pasos en este día y en todo este tiempo de preparación para la Navidad. Ayúdanos a vivir en tu presencia y a reconocer el tesoro inmenso que nos has dado al darnos tu palabra, que también prepara el camino para que te hagas carne en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buenos días, multitudes. Vamos a darle gracias a Dios en este día por lo que hemos ido recibiendo a la luz del carisma también de la comunidad. Yo me entretuve hoy mirando sobre todo lo del prólogo de Juan, ¿no? Juan 1, cómo Jesús nos ilumina lo que Él es. Y como dice también ese último versículo del 18, el último versículo del prólogo, Él es el que nos lo ha contado, ¿no? Dice ahí que a Dios nadie lo ha visto nunca, pero el Hijo unigénito, el que está recostado en el pecho del Padre, ese es el que nos lo ha contado, nos lo ha relatado, nos ha hecho la exégesis, según dice la teología, ¿no? El que nos comenta y nos revela lo que es Dios, porque Él mismo es Dios. Y en eso pues me entretenía, que en el prólogo de Juan, que creo que nos da mucha luz a nosotros que sobre todo hemos ido descubriendo la palabra de Dios y estamos trabajando en ella, que la palabra misma es Dios, ¿no? Que es ese principio que a mi modo de ver San Juan lo pone como si fuera el principio de toda la Biblia. Ese pedacito, esos primeros versículos son, yo creo, para poner antes del Génesis, ¿cierto? Antes del mismo Génesis, porque el Génesis empieza y dijo Dios, ¿no? Había tinieblas y dijo Dios, y en cambio Juan entonces dice, es que Dios dijo porque Dios es palabra. Desde el principio, en el principio existía la palabra, no había un Dios sin palabra, no existía un Dios sin palabra porque Dios mismo era la palabra, y la palabra es Dios. Y Dios, que quiere decir que Dios ya era comunión. Esa es la revelación total en Jesús. Dios ya es comunión, porque es palabras que se dicen entre ellos. Dios no necesitó hablar para tener una compañía, porque Él ya era compañía, era familia, era palabra. Y esa palabra estaba mirando hacia el Padre, ¿no? La palabra estaba vuelta hacia el Padre. Y esa palabra era la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Esa palabra es la que se vuelve por mandato del Padre para decir el mundo, ¿no? Para decir, y empieza a decir, empieza a hablar, y dijo Dios, y por eso todo el inicio de San Juan es muy bonito, porque es como como nos decían también estos días, es esa nueva creación que empieza a contar los días desde Jesús mismo, ¿cierto? Un día después del otro, y yo diría hasta las bodas de Caná también, según algunos comentan, que es como la nueva Eva y el nuevo Adán en las nuevas bodas, ¿cierto? Que ese sería como ese inicio del Evangelio de San Juan. Y entonces, alegrarnos en eso significaría también creer en, como dice ahí, a todos, todo hombre, dice ahí, un hombre vino al mundo. Nosotros encontramos así en la traducción, pero a mí me gusta más como así del hombre, ¿no? Había un hombre, entonces no sabía un hombre, apareció el hombre, y ese hombre se llama Juan, que yo creo que en el Evangelio hace esa relación porque, como queriéndonos decir que Juan es el nombre de todo hombre es un Juan, no un don Juan. Todo hombre es Juan, es decir, todo ser que viene a este mundo no es la luz. Fíjense, podemos aplicar todo eso. No es la luz, pero existe para dar testimonio de la luz, para ser testigo de la luz, porque es de Dios, ¿no? Y cuando en todo hombre vemos a ese Juan, es decir, a ese que está llamado a recostarse en el pecho de Jesús. Eso va a ser todo el Evangelio de Juan. Ese discípulo amado que no tiene nombre,
al final puede ser ese Juan del principio. Nosotros inmediatamente decimos, ahí habla de Juan Bautista. Yo creo que ahí no habla de Juan Bautista. Ahí está justamente diciendo, porque está hablando del mismo, es que no le dice nunca Bautista. Juan es también Juan, ¿no? O sea, él dice, si hubo un Juan que se llama, era el Bautista, y de casualidad estoy yo, que soy Juan, pues lo que yo descubrí en el pecho de Jesús es que todo hombre es Juan. Esa sería la invitación que yo les hago hoy para la oración. Todo hombre es Juan. ¿En qué sentido? Todo hombre está llamado a recostarse al pecho del Señor, y desde ahí que Él te explique a Dios para que tú te descubras tú mismo en el lugar de Jesús, que eso es todo el Evangelio de Juan. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo, ¿cierto? Te pido, Padre, que el amor con que tú me has amado esté en ellos, es decir, que reciba del pecho de Jesús, como Jesús se puso, es el que recibió del seno o el pecho, eso sería lo mismo en el original, ¿no? Estar ahí, y entonces nacer no de la carne, no de la voluntad humana, no de un deseo humano, sino de Dios, no un deseo de un varón, no de una voluntad humana, no de la sangre, no nace de ahí. Y pensaba lo bonito que es eso cuando, como lo que sería el sentido propio de nuestra misión, que cada uno de nosotros ha recibido esa palabra de Dios que nos ayuda a mirarnos a nosotros y a todo hombre con esa identidad divina. No es la luz, no es Dios cada hombre, pero cada hombre es testigo de la luz. Cada uno de nosotros venimos a esta vida para dar testimonio de la luz, de que es Dios. Esa es la identidad divina, la dignidad divina de cada hombre. Y por eso dice ese evangelio, esa introducción, no habla de la historia simplemente de los judíos, sino del hombre que viene a este mundo y que es testigo de la luz para que los que crean en Él, ¿no? Para que los que crean en Él tengan la luz y tengan vida. Y en eso pensaba como no habla de que cuando dice vino a los suyos siempre pensamos como si fuera, y es verdad, pues pensamos en Israel, ¿no? Pensamos en los judíos, pero el vino a los suyos es, por lo que está diciendo Juan, es que Dios vino a los suyos, que es al hombre que es suyo, al hombre que es hijo suyo. Dios viene a todo el mundo y el mundo no lo recibe. No son los judíos, no son un grupo de personas simplemente, sino que prefiere uno las tinieblas a la luz. Pero ellos prefirieron la oscuridad, no aceptaron la luz que les venía. Pero a los que la aceptaron les dio el poder, ¿no? Les dio el poder de ser hijos de Dios. Me parecía que esto nos puede ayudar mucho y lo relacionaba en el carisma propio con lo que yo creo que nos ha regalado también el carisma de Verbum Dei, justamente que Verbum Dei son dos palabras, dos latinazos que son de Juan 1, ¿cierto? La Biblia en latín, el centro donde dice Verbum Dei es Verbum Dei caro factum est, ¿no? El Verbum Dei está en Juan 1, que es la palabra de Dios. Y está, creo yo, según lo hemos recibido también de Jaime, porque no solo expresa la identidad de Dios, que Dios es palabra, sino que expresa el hecho fundamental de nuestra salvación, que es la Navidad, que el verbo de Dios, que la palabra de Dios se hizo carne. Y como dicen nuestras constituciones, entonces nos recordará nuestra doble tarea. Nuestro nombre, Verbum Dei, nos recordará nuestra doble tarea. Y dice reproducir al Hijo de Dios. Identificarnos con Jesús en el hecho de también ser nosotros esos hombres venidos a este mundo que tienen como misión ser testigos de la luz, o como dijo Jesús a Pilato, testigos de la verdad, ¿no? Testigos, para que todo el que escuche el que sea de la verdad, escuche la voz, para que escuchando crean y creyendo se vuelvan hijos de Dios. Y esa misión dice, y entonces es también predicar la palabra, pero yo creo que muchas veces pensamos más la palabra como en el sentido de las palabras o los discursos, ¿cierto? No es la fuerza de la palabra que estamos meditando, la fuerza simplemente de los discursos, sino justamente la diferencia total que hay entre la palabra humana y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios entonces no depende del discurso, porque no tiene una simple convicción humana, no es palabra nacida de la sangre, del deseo carnal, del deseo de un hombre, sino que es
la fuerza que tiene es porque no es palabra humana en su origen. Y creo que eso lo recibió Jaime y fue una gracia muy grande en esas épocas también de la iglesia, de transformaciones, de ambiente del concilio. Pensaba hoy que él, con esa sencillez, con esa simplicidad que le da a Dios, le fuera dando la luz para ir renovando todo desde la palabra. Y renovar todo desde la palabra es volver al principio. Si ustedes se acuerdan, pensaba yo hoy esta mañana que esa es la lógica de Jesús. ¿Se acuerdan cuando le hablan del matrimonio a Jesús, cierto? Le hacen la pregunta. ¿Puede uno cuando tal divorciarse de su mujer? Y entonces, ¿se acuerdan qué dijo Jesús? En el principio no fue así. Dice, y entonces, ¿por qué Moisés, que es muy simpático, uno de los evangelios, que manejan la palabra de Dios, pues la tergiversan una frase? Y entonces, ¿por qué Moisés nos mandó repudiar a la mujer? Y entonces contesta Jesús, hablando de Moisés no es que lo diga así, pero les corrige. Moisés no mandó repudiar. Moisés autorizó o toleró, permitió que ustedes puedan escribir un acta. Pues está diciendo que mandó que se escribiera, porque uno siempre ha tenido derecho a perdonar. Moisés, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió que se escribiera esa acta de divorcio, pero en el principio no fue así. Ese en el principio no es Adán y Eva, porque pobre Adán y Eva, Adán no escribió, no dejó a Eva, ¿y para dónde me voy? ¿Qué es a conseguir una gorila? Sí, la gorila era la suegra. Pues, no es que, ¿para dónde iba a Adán si no con Eva? No. Y Eva, si se enojaba, ¿con quién se iba a enojar? Pues, usted que no es como quién, si los otros son gorilas. Entonces, ahí no había discusión. El problema de Jesús es que en el principio no fue así. Es decir, es que el principio no es ese. El principio es Dios, y por eso el principio es la unión, la comunión que ya está en la palabra, porque todo es uno en la palabra. Tanto es que la palabra crea, la palabra distingue, pero mantiene la unidad. Tú serás luz, tú serás día, tú serás noche, tú serás agua, tú serás tierra, ¿cierto? Eso es la creación. La creación, que es la unión en la palabra, dice Ratzinger también muy bonito en su cristología, la introducción al cristianismo. Al final, el problema del mundo y de todo, y del modo de entenderlo todo es, ¿qué está al principio? ¿El caos o la palabra? O sea, hay palabra, hay logos, hay razón para lo que hacemos o no hay ninguna razón, que ese sería un materialismo total. Y al final no hay razón de nada, no hay causa-efecto, no hay... Y dice, pues justamente es partir de decir, lo primero es la palabra. Sin la palabra no hay nada, porque es la palabra misma la que distingue. Y eso viene porque esa es la luz, la palabra es luz. Pensaba esta mañana que, ¿verdad?, si hay tinieblas totales, uno es que no ve nada, no se ve ni a sí mismo, ¿cierto? Por la memoria, si nos tocamos, decimos, yo me estoy tocando no sé qué, pero si uno no tuviera luz de nada, es que uno no sabe ni si la mano es de uno o no. No hay nada. Que es tan simpático eso porque normalmente nunca estamos en tinieblas totales. Siempre hay alguna luz pequeña, una penumbra. En cambio, la tiniebla total no te da ninguna referencia. No sabes decir quién es quién, ni qué parte si es tuya o no es tuya, ni lo que sientes o no sientes. Todo está en la palabra. En el principio no fue así. El principio de Dios es uno. El antropos era hombre y mujer en unidad. Y eso es lo que es la creación también. El por qué sale de la costilla, es decir, es que no son dos, es uno. Es uno que se expresa en una diversidad. Y por eso entiendo que podría ser muy bonito pedirle a Dios que nos mantengamos en esa gracia de mirarlo todo desde la palabra, volver a la palabra de Dios como lo recibió nuestro fundador también, y que desde la palabra de Dios renovemos el modo de orar, el modo de vivir los sacramentos, el modo de ser en la iglesia, el modo de entender la misión, que todo pueda ser renovado desde la palabra, y para que vayamos como volviendo siempre hacia atrás, no en el sentido de que nos devolvemos para atrás, como dice el oficio de lectura de hoy, que es muy bonito lo de San Bernardo de la triple venida del Señor.
No es volver atrás como solamente en Navidad, recordar qué pasó en el principio, es recordar esa triple venida en que Él vino en la carne y nos redimió, vendrá en la gloria, entonces es la época gloriosa de Él, pero que ahora está viniendo en esta etapa intermedia espiritualmente en el corazón de cada uno de nosotros, para hacernos ver todo con el amor del principio, con la armonía del principio, con la unidad del principio que es el Padre, y para hacernos ver todo también con la gloria del fin, para que no nos desanimemos, para que miremos todo con la gloria que un día se manifestará, y entonces lo acojamos en la venida intermedia que se llama, que es la de hoy, la de Juan 14:23, así decía, lo citaba San Bernardo, lo de que si alguno me ama, ¿se acuerdan? Si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos y haremos morada en él. Esa morada de Dios en nosotros es esa venida intermedia que la tenemos ahora en la humildad. Sigue siendo la humildad de la carne de Jesús que se expresa ahora en el silencio, en la intimidad de la oración y del encuentro de cada uno que tengamos con Él en nuestro corazón, es la venida en nuestro corazón, la interior, la espiritual, para que nosotros seamos también palabra de Dios, entendí así, para que nosotros tengamos derecho también